Es importante para nosotros como creyentes saber qué hora es en el reloj profético. Y el nombre de este mensaje, como pueden ver, se llama La Semilla y la Serpiente. ¿Por qué Irán odia a Israel? ¿Alguna vez pensaste en responder a la pregunta de por qué una nación que está a 1500 kilómetros de Israel, más de 1000 millas, quiere aniquilarla y sus ayatolás y clérigos y mulás y demás han llamado a su destrucción? Algunos incluso querían borrarla del mapa. Los estatutos de Hamás, los que existen en Israel en la Franja de Gaza, sus propios estatutos en 1982 pedían el exterminio de todo judío, pero usted podría entender hasta cierto punto debido a las batallas de la tierra con los árabes, pero los persas, iraníes, están tan lejos de Israel y ni siquiera son árabes. Pero ¿por qué quieren borrar a Israel? Es porque no se trata de misiles y mulás, se trata de una guerra espiritual. Hay algo mucho más profundo. No vas a escuchar lo que te estoy diciendo. En Fox News, televisión conservadora en su mayor parte. No vas a escucharlo en Newsmax o One America, y especialmente no en CNN y MSNBC. No vas a escuchar estas verdades. Ahora, si alguien tiende a hablar y hace todo un estudio como lo estamos haciendo ahora en cualquiera de estas grandes redes o incluso muchas plataformas cristianas, yo diría, alabado sea Dios, la gente está viendo la verdad. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que realmente está pasando. Y la mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos profesantes, tengo que ser honesto, son muy despistados en cuanto a lo que realmente está pasando. Tomando una pausa rápida de este episodio para decirles que vamos a Nueva York, específicamente Riverhead, Nueva York, en la Iglesia de la Cosecha para la conferencia del 2025 de Ministerios Good Fight. Tendrá lugar los días 12 y 13 de julio en Riverhead y habrá preguntas y respuestas, enseñanzas, culto e incluso algunos bautismos. Así que si usted no está ocupado el 12 de julio o 13, o simplemente mueva sus planes a otro día y vengan. No podemos esperar a verte en la costa este. Ahora volvemos al episodio. Vemos estas enormes mopas, los misiles mopas, misiles de 30,000 libras lanzados por B-22 que acaban de tener lugar ayer. 6 en un sitio penetrando profundamente en el suelo, penetrando solo los B-2. Solo nuestro gobierno, por lo que sabemos, nuestros militares tienen esta capacidad, e Israel ha estado desperdiciando muchos de sus emplazamientos de misiles balísticos, etc. Y los misiles balísticos pueden alcanzar lugares en Europa. Están tratando de diseñarlos para alcanzar los Estados Unidos. Irán lo está haciendo. Irán ha matado a más de 1000 de los nuestros a través de esta guerra prolongada contra nosotros e Israel en las últimas décadas, 46 años más o menos. Yo era más joven cuando secuestraron a más de 200 de nuestros marines en Beirut, y eso se convirtió en un gran problema. Esa es una razón por la que el presidente Jimmy Carter fue derrocado y Reagan fue instalado como presidente. Y el día que se convirtió en presidente, dejaron ir a esos marines. Bueno, ahora tenemos otro presidente que habla en serio, aunque creo que hay un plan más grande con todo esto que está sucediendo que te va a sorprender. Pero Irán es un enemigo enorme porque la historia que la gente está escuchando es básicamente una historia en la superficie. La historia es más profunda que los pozos de petróleo de Irán, es más profunda de lo que las bombas antibúnker fueron capaces de llegar. Es profunda, es una batalla espiritual que se remonta más allá del imperio persa, que se convirtió y cambió su nombre a Irán, más allá del Edén, en realidad a la rebelión original de Satanás. Y es imperativo que entendamos lo que realmente está pasando, porque ahora mismo, quiero decir, justo antes de la conferencia profética, cuando esto sucedió, dije, Señor, ¿debería cambiar mi mensaje? Es una conferencia de profecía sobre el discernimiento y fue obvia la respuesta. Y di un mensaje muy similar a este, pero esto es en 2 partes, por lo que va a ir un poco más profundo. Y creo que es importante que realmente presten atención, porque el destino de la humanidad está en la balanza, y la guerra de los siglos es la guerra del cielo a la tierra. Y los titulares que la gente ve en sus pantallas no son toda la historia, pero las Escrituras tienen toda la historia.
y sé que antes de ser cristiano estaba ciego a todo. Y me rebelé contra el único Dios verdadero, pensando que podía ser mi propio Dios y negando su existencia como el que tenía el gobierno sobre mi corazón, aunque yo era lo suficientemente sabio como para darme cuenta de que era algo mucho más profundo que la mera casualidad, porque había demasiado poder y belleza en el universo. Solo esperaba que hubiera una fuerza universal a la que pudiera recurrir y realizar mi propia voluntad, algo así como haz lo que quieras. Y yo empecé a rebelarme contra ese Dios de joven. Y no voy a dar todo mi testimonio porque quería entrar en esta historia más profunda, más grande, pero me rebelé. Empecé a canalizar letras mientras estaba poseído, creo, por una entidad demoníaca sobre glorificar a Satanás. Vendí mi alma, mi familia o mi alma, se llamaba una de mis canciones, pero yo pensaba que Satanás era una broma, todo era una mentira, el cristianismo era solo un engaño. Hasta que empecé a bajar las cobijas, empecé a moverme totalmente de lado en mi cama, casi como levitando, hasta que empecé a recibir comunicación de estas entidades que estaba canalizando. Y me di cuenta que todo lo que estaba escribiendo era anticristo y era maligno. Mis experiencias eran malignas y llamé al Señor Jesucristo en medio de uno de mis episodios, reconociendo que era una oración débil. Al principio fue solo si esto es bueno y se detuvo. La siguiente vez que sucedió, clamé más directamente al Señor. ¡Boom! Se detuvo de nuevo. Entonces me puse de rodillas y solo dije, Dios, ten misericordia de mí, y me convertí en cristiano. Entonces abrí este libro y vi que hay una guerra espiritual en marcha y que estas entidades son seres malignos, malévolos, demoníacos, que hay una rebelión que tuvo lugar y por eso esta guerra se remonta hace mucho tiempo atrás. Y hay muchas escrituras que nos permiten saber acerca de esta guerra y en realidad vinculan a Irán al programa de Satanás para Israel o en contra de Israel, como Irán es una de las principales naciones que se menciona en los últimos tiempos para venir contra Israel. Se la mantendrá a raya Irán durante un tiempo, pero volverá a hacer acopio de fuerzas. Te lo hago saber ahora mismo. No será borrada del mapa donde ningún iraní o donde los iraníes dejen de existir. Estará allí durante algún tiempo porque los ayatolás, el régimen que está allí, ha habido shahs que se han levantado. Hubo épocas en las que Persia, antes de que se convirtieron en Irán, e incluso después por un tiempo bajo algunos de los shahs donde eran más amistosos hacia Israel cuando miras la historia antigua, pero también ves el poder de Satanás, e Irán es uno de los principales actores. Así que es interesante cuando nos fijamos en esto y cuando realmente nos enfocamos en lo que está pasando aquí. Así que quiero animarte a pensar en esto conmigo, miren las escrituras conmigo y entender que esta es una guerra espiritual. De hecho, esta guerra comenzó en Isaías capítulo 14. Leemos acerca de la rebelión de Satanás. Y en el capítulo 14 de Isaías, versículo 14, lo verán en la pantalla si tenemos esa escritura. Parece que no tenemos esa escritura. Dice, Satanás dijo, subiré sobre las nubes del cielo y seré como el Altísimo Dios. Ok. Así que lo citaré para ti, pero él mismo declaró que sería el Dios Altísimo. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, me haré como el Altísimo. Satanás es el rebelde original. ¿De acuerdo? Todo esto es, en última instancia, acerca de la adoración y convertirse en Dios. Y él quería ser Dios desde el principio. De hecho, se nos dice en Apocalipsis 12:4. ¿Lo tenemos? Alabado sea Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola, la cola de Satanás, es una imagen del gran dragón. Su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. En el libro de Apocalipsis, las estrellas representan ángeles, ¿de acuerdo? En Apocalipsis más adelante, en el mismo capítulo 12, habla de Satanás y sus ángeles. El dragón y sus ángeles tuvieron guerra contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Así que arrasa con 1/3 de los ángeles. ¿Te imaginas eso? Eso es algo de poder para engañar a 1/3 de los ángeles. Y no estoy seguro, pero ¿cuál fue su primer engaño a Eva cuando vino a la tierra? No morirás, pero también serás como Dios. Él puede haber usado eso con los ángeles, que podríamos ser nuestros propios dioses, porque eso es una de sus mentiras más poderosas. El anticristo se sentará en el templo de Dios, energizado por Satanás, diciendo que Él es Dios. Y es realmente asombroso cuando ves esta guerra. Satanás quería adoración.
En Mateo capítulo 8, versos 4 al 8, una de las tentaciones que trajo a Jesús fue que los llevó a una montaña y les mostró todos los reinos del mundo. En Lucas capítulo 4 vemos que fue una visión. Les mostró una visión de ellos y les dijo, inclínense ante mí y todo esto será suyo. Él quería ser adorado, pero no era digno de adoración. Es un ser creado, no es digno de servicio, es un ser malvado. Adorar significa servir. Nuestro Dios es el creador increado de todas las cosas que nos dio el don de la vida. Amén. Y es el Dios más asombroso, pero también es el siervo más grande de todos porque se hizo hombre, lavó los pies y fue clavado en la cruz para salvarnos. Amén. Así que tenemos al que debemos servir. Pero lo interesante de todo esto es que en última instancia todo se trata de adoración. Y lo que es sorprendente, que cuando Satanás viene a la tierra y engaña a Eva, y luego ella le da el fruto a Adán y él peca, se someten en la rebelión a Dios, a la autoridad de Satanás. Y el mundo cae bajo el poder de Satanás. Jesús llamó 3 veces a Satanás el príncipe o el gobernante de este mundo. Leemos en las Escrituras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5:19. Dice, sabemos como cristianos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Se llama el príncipe y la potestad del aire, el espíritu que obra por medio de los hijos de desobediencia. Así que Adán y Eva y su progenie, que somos todos nosotros, cayeron bajo el poder de Satanás y la muerte reinó. Sin embargo, Dios tenía un plan, y este es el quid de la batalla espiritual. Este único versículo que estamos a punto de ver enciende la guerra de los siglos. Este versículo, la primera profecía planetaria, la primera profecía clara en toda la Biblia. Y eso es Génesis capítulo 3, versículo 15, que pronuncia la maldición sobre la serpiente. Leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y haré enemigos de ti y de la mujer, es decir, la serpiente y la mujer, y de tu descendencia y su descendencia de ella. Y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás ¿en qué? En el talón. Espero que tengan sus Biblias. Como dije, no pongo todas las Escrituras ahí, pero os herirá en la cabeza la semilla de la mujer. Pero la serpiente en realidad te aplastará su cabeza, Satanás. Pero tú le herirás en el talón. Y por eso Jesús vino, fue para liberarnos, para salvarnos. Primera de Juan 3:8 dice que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos, por tanto, puesto que los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Para que mediante la muerte dejara sin poder al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por miedo a la muerte, estaban sometidos a esclavitud toda su vida. Es increíble, amigos. Así que Dios iba a convertirse en un hombre, la semilla de la mujer. Entonces, adivinen qué sucede en ese momento cuando Satanás escucha su profecía. Su cabeza va a ser aplastada. El Dios soberano le dijo a este ángel rebelde, este querubín ungido que cayó, Ezequiel 28, dice que la semilla de la mujer va a aplastar tu cabeza. Entonces, ¿cuál crees que sería la estrategia de Satanás en ese momento? ¿Simplemente rendirse y decir que todo ha terminado? ¿Me voy a ir a llorar? No, hombre, se enfureció. Y el plan en ese momento se convirtió en detener la semilla de venir para destruir la línea de la mujer. ¿Comprenden? Es fundamental que entendamos el panorama general y también es importante que entendamos que Adán y Eva, sus hijos, sus primeros hijos, son mencionados. ¿Quiénes eran? Será mejor que lo entiendas. Todos los niños de arriba aciertan esa. ¿Verdad? Caín y Abel. Amén. Y Caín, bueno, Satanás ya lo tenía porque primero Juan capítulo 3 nos dice que era del maligno. Ahora, como Caín era del maligno, dice, Satanás lo tenía, así que no tuvimos que preocuparnos de que la semilla viniera a través de él.
Pero Caín tenía un Abel que Satanás vio, o tenía un hermano que era Abel, que era un verdadero adorador de Dios. Y Satanás está preocupado por esa semilla que viene, que va a aplastar su cabeza. Él no sabe cuándo. Dios no ha dado mucha información, así que ahora quiere destruir a Abel. Y leemos en 1 Juan 3:12, ahora no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas, pero sus hermanos eran justos. Y leemos que en el capítulo 8 de Juan, versículo 44, que Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Fue un asesino desde el principio. Satanás inspiró este asesinato. Pero hay más sucediendo tras bambalinas, por supuesto, porque Satanás está tratando de detener la semilla de venir. Y a veces vemos que esto sucede, esta actividad como esta, y luego descorremos las cortinas y vemos la mano de Satanás. Por ejemplo, en el primer intento de detener la venida de la semilla, vemos que Caín mató a Abel. Pero luego, cuando vas al Nuevo Testamento, ves que hay más detrás de la cortina, que él estaba siendo inspirado por el maligno mismo, Satanás. Y hay un plan más grande que está sucediendo. Ahora leemos en Génesis capítulo 4, versículo 25, que Adán y Eva trataron de reemplazar a Abel con la esperanza de que la semilla vendría a través de otro hijo. Adán, dice, tuvo relaciones con su esposa de nuevo y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set. Porque ella dijo, Dios me ha puesto otro vástago en lugar de Abel, pues Caín lo mató, Caín lo mató, Caín lo. Ahora es interesante. Satanás intenta destruir de nuevo la semilla. Él corrompe la tierra, trata de detener a la mujer, intenta detener la semilla de la mujer, corrompe la tierra. Todo el mundo se vuelve pecador y malvado, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de cómo los Nefilim eran poderosos en aquellos días, ¿verdad? Y Dios inundó la tierra, justo Noé fue encontrado, y se le consideraba intachable. Muchos dibujan la connotación allí porque la Escritura puede estar refiriéndose a él no haber corrompido la carne. Y luego la progenie de Dios continúa. Pero entonces Dios acota quién es la gente, quién será la mujer, de dónde vendrá la semilla. Él llama al hombre con el nombre de Abram de Ur de los Caldeos, un grupo de paganos. Su padre, Taré, era adorador de ídolos. Y lo llama. Y de hecho, la nación hebrea que se convierten en los israelitas y luego en los judíos. Digo luego los judíos porque se les llama judíos cuando están vinculados a Jerusalén, lo que aún no había sucedido, pero eran el mismo pueblo étnico. Llama a Abram y luego cambia su nombre a Abraham. Y les hace promesas sobre la descendencia venidera. Y la guerra se recrudece. Así leemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abram, sal de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Crees que Irán aprendería de lo que le pasó a tanta gente en tiempos bíblicos que intentó destruir Israel? ¿Crees que aprenderían de lo que le pasó a España cuando España estaba matando judíos? Uno pensaría que aprenderían de lo que le ocurrió al Tercer Reich y a Alemania, de lo que les pasó cuando su nación quedó dividida con la gran muralla entre el Berlín occidental y el oriental. Un bando dirigido por los comunistas y el otro por las fuerzas aliadas antes de ser finalmente liberados para volver a unirse. Usted piensa que Irán aprendería de estas cosas, pero Satanás tiene una guerra contra la nación elegida de Dios. Y por cierto, ahora mismo, y no quiero extenderme demasiado porque tengo mucho que revisar, pero ahora mismo es desgarrador porque tanta gente que profesa ser cristiana, y muchos de ellos creo que son sinceros, están diciendo que Dios ha terminado con Israel. Las promesas de la tierra que Dios dio ya no existen. La iglesia ha reemplazado a Israel y ahora Israel es solo otra nación. Oh, wow. Es solo una coincidencia que todas estas profecías que nunca se han cumplido en las 10,000 ciudades-estado que han existido en la historia de la humanidad, menos una, se conviertan de nuevo en una nación. Acabo de hacer un estudio en uno de nuestros podcasts donde repasamos de 10 profecías que se cumplieron y cada profecía no se va a cumplir en ningún otro pueblo más que en ellos, luego otro y otro. Vamos a través de las matemáticas donde es justo y voy a hacer eso para ustedes un domingo, tal vez, o un miércoles, porque quiero profundizar en eso con diapositivas, donde estás empezando a escuchar números.
números. Números que nunca han oído en su vida, porque es tan astronómico que esto realmente podría suceder, y que Israel, por cierto, es factor en todo el camino hasta el final, donde Dios la protege. Y Cristo viene a reinar y salvar Jerusalén, y los judíos que lo rechazaron dicen que lo ven y lo traspasan, y Él gobierna desde Jerusalén. No me digas que Dios ha terminado con Israel. Son parte del final profético de la historia. ¿Verdad? Muchas profecías hablan de esto. Y es algo así como, ¿de dónde viene eso? Mucho viene de un odio hacia el pueblo judío o una exaltación en sí. Mírenme, somos el nuevo pueblo elegido, el mismo engaño en el que había caído Israel cuando no vio al Mesías. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con estas mentiras. Pero este mensaje no es realmente sobre la teología del reemplazo, donde hemos reemplazado a Israel y antisemitismo en la iglesia, tanto como es el antisemitismo y la teología de reemplazo por Satanás que quiere reemplazarlo e instalar al anticristo, un día donde finalmente será adorado porque ha sido expulsado del cielo. Ahora tiene acceso al cielo, pero ya no es un residente allí. Pero con el tiempo será expulsado del cielo por completo, y el único lugar donde será adorado es en la tierra. Y donde está el más grande, más popular, más buscado, más peleado territorio en la tierra para la adoración, en Israel. Judíos, cristianos y musulmanes, las tres grandes religiones monoteístas, todas miran eso como el lugar central de los tratos de Dios. Aunque el Islam no tiene nada que ver con eso, pero tienen la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa y allá arriba, tratando de reclamarlo incluso ahora. Esa es una parte más grande del plan en la cual no tenemos tiempo de repasar el final, porque vamos a repasar el final en el próximo mensaje, la segunda parte de este mensaje. Vamos a entrar en las profecías del tiempo del fin, Zacarías 12, 13, 14, Ezequiel capítulo 38 al 40, muchos otros pasajes que tratan y muestran que Irán juega un papel importante todavía. Puedes detenerla y ralentizarla por un tiempo, pero la ideología sigue ahí, ¿lo entiendes? Ahora, en tu semilla, todas las naciones, ahora esto es muy interesante, y dice, y en ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Sin embargo, Dios reitera esta profecía de nuevo en Génesis 22, 18, y que en realidad trae o hace una aclaración, lo hace más claro. Versículo 18 del capítulo 22. En tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque habéis obedecido mi voz. Vaya. Así que Satanás intenta destruir a la mujer. Pensó que la semilla podría haber sido capaz. ¡Boom! Nope. El plan de Dios sigue rodando. Corromperé a toda la humanidad. La tierra está inundada porque Dios es un Dios justo y la gente se ha vuelto malvados y sus pensamientos eran solo el mal continuamente. Dios inunda la tierra, pero preserva a la humanidad a través de Noé y su familia. Ahora tiene que destruir la semilla de nuevo. Ahora Dios elige a Abraham, cambia su nombre a Abraham. Y dice que la semilla vendrá a través de su linaje, a través de Israel, a través del pueblo judío, y le da una tierra. Y lo sorprendente de esto es que ahora el plan de Satanás es destruir a Israel. Y de esa manera, porque si logra destruir a la mujer a través de la cual vendrá la semilla, puede impedir que la semilla venga. Consigue la estrategia. Y es por eso que leemos del faraón, sobre la matanza del faraón de los niños hebreos en el capítulo 1 del Éxodo, versículos 15 al 22. Temiendo la multiplicación, ya los había hecho esclavos, decretó que cada niño hebreo, cada niño varón hebreo, sería asesinado. Y temía el surgimiento, en última instancia, de un libertador, creo que al menos Satanás lo hizo, el reino espiritual. Además, el faraón trató de asimilar a los judíos a Egipto, destruyendo su identidad. Usted ve que en el Éxodo capítulo 3 a 12, pero entonces llegó otro momento. Cuando estaban llegando a la tierra prometida, y como ellos, bueno, conoces la historia de los moabitas, la tierra de Canaán, el rey de Moab, el rey Balac, quería aniquilarlos y contrató a un profeta corrupto, un profeta que abandonó el camino recto, que aparentemente había sido un profeta de Dios. Pero se nos dice en 2 de Pedro que abandonó el camino recto por el salario, se le ofreció un montón de dinero. ¿Y qué pasó? Balaam era su nombre y Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero luego se hizo evidente que quería tanto el dinero. Y es interesante,
porque leemos sobre Balac y Balaam y la maldición de lo que Balac trató de traer sobre Israel para maldecirlos en Números capítulo 20 hasta el capítulo 24. Y es interesante porque leemos en esos pasajes que subieron a una montaña alta y vieron a Israel abajo, acampado en las 12 tribus, y no tengo tiempo para mostrarles, pero hemos hablado de ello en el pasado. Hicieron una enorme, ¿qué? Una enorme cruz. Muy bien. Y en el medio de esa cruz, donde estaba, porque las 12 tribus estaban esparcidas en esta enorme cruz, una imagen del Mesías venidero, no tenía ni idea de lo que probablemente parecía desde un punto de vista aéreo. Y aquí están Balac y Balaam mirando hacia abajo en esta enorme cruz, con el humo de los sacrificios de la tienda de reunión subiendo desde el centro de esa cruz, una imagen del sacrificio final que tendría lugar para ellos. Y lo que sucede allí es bastante sorprendente, porque Balac está pagando a Balaam para maldecirlos. Y cada vez que da una profecía, se convierte en un boomerang y termina siendo una bendición. Dios lo toma para Israel. Y leemos en Números capítulo 24, versículo 9, de la boca de Balaam: bendito todo aquel que te bendiga y maldito todo aquel que te maldiga. No quieres maldecir a Israel, no quieres estar en el lado equivocado de esto. Bueno, Israel rechazó al Mesías. Israel vaciló una y otra vez, al igual que el resto de la humanidad. Amén. Pero aún así, Dios hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, promesas que dijo que nunca incumpliría, que siempre tendría un remanente, que siempre tendría un pueblo. Incluso en medio de la rebelión, cualquier otra nación que hubiera sido escogida habría vacilado también, porque todos somos seres humanos. Amén. Dios tenía un plan. Y por cierto, esto refleja directamente esta profecía, lo que leemos en Génesis 12:3, donde le prometió a Abraham que los que tratan de bendecirte serán bendecidos, aquellos que traten de maldecirte serán maldecidos. Algunos dicen, oh no, eso fue solo para Abraham, pero aquí vemos en el capítulo 24 de Números, Abraham representa a un pueblo, y cuando tratas de maldecir a Israel, terminas poniéndote a ti mismo bajo una maldición. Y esta historia interesante, aquí parece que, no fueron capaces de hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué? Si sigues leyendo el libro de los Números o miras lo que dijo Jesús en sus cartas a las iglesias, habla de cómo Balaam, la doctrina de Balaam, donde enseñó a Balac cómo engañar y aún así traer una maldición sobre algunos israelitas. Y eso fue mediante el uso de la seducción moabita y animando a las mujeres a entrar en la formación de cruz, para batir sus pestañas y usar su perfume y tratar de actuar todo sexy y seducir a los hombres. Y muchos de los hombres dejaron la formación en cruz, el lugar de seguridad, y terminaron durmiendo con las mujeres, los moabitas, y una gran plaga estalló contra Israel. Pero entonces, ¿qué? Dios tenía un remanente y la mayoría todavía sobrevivió. Pero esa fue la continua actividad de Satanás para destruir el linaje mezclándolo con el paganismo moabita. Y si lees a través de Reyes, primero y segundo Reyes, si lees a través de Crónicas, verás una y otra vez el intento de Satanás de llevar al pueblo judío, la nación judía, a través de los jueces, al paganismo, a la idolatría, para destruirlos como pueblo, para destruir a la mujer, a las mujeres y también el gigante. Hablamos de la corrupción de las líneas de sangre y así sucesivamente. También una historia que muchos a veces pasan por alto es la masacre de Atalía de la Semilla Real. Ella era una especie de reina en Segunda de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 3, y ella, influenciada por lo demoníaco, por fuerzas demoníacas, intentó matar a toda la descendencia real, todos los descendientes reales del rey David. Y ella tuvo éxito en matar a todos ellos, pero Joás, que fue atrapado y escondido en el templo, en una habitación durante 6 años, de lo contrario, porque la semilla se estrechó no solo de Abraham, pero para salir de lo que Judá, ¿verdad? Fue de Judá, que incluso leemos a lo largo de la Escritura que el Mesías vendría a través de la línea de Judá, de las 12 tribus. Estas 12 tribus que descendían de Abraham, los hijos de Jacob, la tribu de Judá, de esa tribu. Jesús, por cierto. Jesús, por cierto, nació como descendiente de David, el hijo de David, así que sería Judá, sería la tribu. Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. En el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Israel supuestamente ha terminado,
No, Él sigue siendo el rey, Él es el león de la tribu de Judá, y Él, por cierto, ministró en Jerusalén, amén, fue crucificado en Jerusalén, y cuando regrese va a estar en el monte de los olivos en Jerusalén, y va a reinar desde Jerusalén durante 1000 años sobre el pueblo judío y todos los creyentes que han puesto su confianza en Él, amén. Dios no ha terminado con Israel, amén. Así que vemos esta progresión, vemos esta hostilidad que tiene la serpiente. Voy a ir un poco más profundo de lo que hice en la conferencia profética en estos detalles, porque esto realmente es el punto más grande, porque quiero que entiendas, cuando miras la profecía, también estás participando en una guerra espiritual, estás viendo el plano espiritual, estás viendo el plan de Dios, estás viendo el plan del enemigo. Usted ve, es como un juego de ajedrez que ha estado sucediendo durante 6000 años o más. Y tienes un jugador brillante que conoce el movimiento del otro jugador antes de que suceda. Y hace el movimiento perfecto cada vez porque siempre sabe el movimiento perfecto, sabe cada movimiento que tomará lugar. Y tienes otro jugador que es muy brillante y muy poderoso, pero no puede ganar y está frustrado y calcula mal a veces. Y se frustra más a medida que pasa el tiempo y se vuelve menos y menos preciso en sus movimientos. Y ese es el diablo, por supuesto. También vemos otra vez Satanás trató de destruir, aniquilar, borrar la nación judía. ¿Crees que Irán es la primera nación o tal vez la segunda después de la Alemania nazi que quiso obliterar a los judíos? Por cierto, los nazis no solo buscaron destruir a cada judío en Alemania. Bajo Hitler fueron a 20 naciones diferentes en busca de judíos para matarlos. ¿Qué tiene que ver eso con Alemania? A miles de kilómetros de distancia ahora. Es Satanás. Adolf Hitler estaba poseído por el demonio. Incluso algunos de los que estaban más cerca de él se dieron cuenta de que algo muy demoníaco estaba pasando. Obviamente, quiero decir, simplemente, es una locura cuando piensas en ello. Pero hay un espíritu detrás de todo esto. Pero mucho antes de eso, hubo una nación que casi aniquiló a los judíos. Hay un libro entero en la Biblia sobre esto. ¿Alguien recuerda el libro de la Biblia? Esther. Amén. Esther es todo acerca de la obliteración buscada del pueblo judío por los persas. Los persas de hoy se llaman iraníes. Todo esto es bíblico, amigos. Por eso dice que es más profundo que los pozos. La historia se remonta más atrás que el imperio de Persia. Se remonta hasta el Edén y antes del Edén. Amén. Ahora, lo que es interesante acerca de esta trama es que había un hombre llamado Amán. Amén. Y Amán era un hombre malvado. Él era un malaquita, descendiente de los amalecitas. Algunos de los persas tenían sangre amalecita y los amalecitas eran los antiguos enemigos de Israel que buscaban su destrucción. Y habría guerra, dice, entre los amalecitas de generación en generación y el pueblo judío. Y lo interesante acerca de los amalecitas, o debería decir Amán, es que estaba muy molesto que un pariente de Esther no se inclinó ante él, y ese sería Mardoqueo. Y Mardoqueo se negó a inclinarse porque solo quería inclinarse ante Dios y se enfadó tanto, se llenó de tanta hostilidad que quería la muerte de Amán. Y de hecho hizo construir horcas para Amán o para Mardoqueo para matarlo, pero quería la muerte de todos los judíos. Y leemos en Esther capítulo 3, versículo 9, que fue al rey y dice, si es del agrado del rey, haz un decreto para destruir. Ahí está, destruir. La traducción que estoy usando ahí arriba es eliminar al pueblo judío. Así que buscó la erradicación del pueblo judío. Todos ellos los quería a todos destruidos. Y es interesante porque continúa diciendo, y pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que llevan a cabo los negocios del rey. Ponlo en las arcas del rey. Que sea decretado por el rey que el pueblo judío sea eliminado. Quería destruir a los judíos, lo que en última instancia acabaría con la semilla mesiánica. El deseo de Satanás de destruir la semilla.
Pero Dios usó a Esther. Amén. Él usó a Esther, una mujer judía, y esto fue por designio divino, y a su primo fiel, Mardoqueo. Y Esther reveló el complot de Amán al rey. Si vas y miras la historia, y Amán fue colgado, por cierto, lo cual fue interesante, en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Que es interesante porque eso es una imagen muy de cómo toda la historia termina a nivel cósmico en el Armagedón. Las naciones se unen y vienen a colgar o destruir a Israel, pero al final se destruyen a sí mismos. Todo esto es tan poético, es tan pintoresco y tan pesado. Y leemos, así que colgaron a Amán en la horca. Este es el capítulo 7 de Esther, versículo 10. Así que colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y la ira del rey se calmó. Así que es muy interesante, porque Dios interviene en estas situaciones. Amén. Y es interesante ver el papel que nuestro país está jugando en este momento. Pero tenemos que vigilar hacia dónde se dirige nuestro país, porque podríamos ser los que un plan de paz de 7 años para asegurar que todo esté bien allí. Solo digo que hay más en esta situación que tienen que considerar, amigos, porque habrá un plan de paz por un tiempo donde Persia o Irán y estas otras naciones de hostilidad no harán nada por algún tiempo hasta el final. Y ahora mismo yo digo, alabado sea Dios por proteger a Israel, amén. Pero queremos permanecer en el lado de bendecir a Israel, no maldecir a Israel, amén. Así que oren para que nuestros líderes continúen tomando decisiones que glorifiquen a Dios. No digo que cada decisión que tome Israel o que tomemos nosotros, algunos dirían, bueno, los Estados Unidos hizo esto e Israel hizo aquello. Sí, esas son las naciones, están hechas de gente caída que no conocen a Cristo, pero sabemos quién gobierna al final, amén. Pero también sabemos que Dios es el mejor jugador de ajedrez. Y entonces, mientras Satanás mueve a Amán en su lugar, ¿verdad? Dios usa a su reina, justo fuera de eso, para conseguir un jaque mate contra Amán y ponerlo él mismo en la horca. Amén. Eso ni siquiera estaba previsto, pero gracias, Jesús. Ahora, cuando vayas al libro de Daniel, verás que Satanás usa a Nabucodonosor, que es una imagen del anticristo, el rey del Irak actual de hoy. Todo esto está en juego hoy. No puedo esperar a la segunda parte de esto, porque cuando miras a Irán, tienen todo tipo. Ten en cuenta que Irán está a más de 1000 millas de distancia. ¿Cómo fueron capaces de causar tales estragos en Israel? Porque Hezbollah en el Líbano, con 150,000 misiles para destruir familias israelíes. Y por cierto, estos tipos no utilizan la guerra regular, ¿verdad? Atacan a civiles, que son crímenes de guerra, pero así es como luchan. Amén. Porque se trata de exterminar a la gente, porque el Islam llama al exterminio. Muchos clérigos islámicos, debería decir, no todos, llaman al exterminio de Israel. Y al norte tienes el Líbano, al otro lado tienes la Franja de Gaza, los llamados palestinos. Nunca ha habido una nación llamada Palestina. Un emperador de Roma, enojado con los judíos, los dispersó y luego cambió el nombre de la tierra a Palestina, ¿de acuerdo? Por eso no llamó Palestina a Israel. Ese fue un nombre pagano que se les dio. Esos llamados palestinos en la Franja de Gaza es Israel. ¿Lo sabías? Eso sigue siendo Israel. Eso es Hamás disparando cohetes y todo lo demás, y túneles subterráneos. Y ellos, el 7 de octubre, hace un par de años, esa guerra se ha prolongado. ¿Adivina quién estaba detrás de eso? Eran otro proxy iraní. Esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Entonces tienes Yemen, ¿verdad? Otra nación que nos ha hecho daño como nación, disparando cohetes a gran distancia, pero son otro proxy con los Houthis, que son apoyados por Irán, y más de Hezbollah está allí también. Tienes como triángulo del diablo. En realidad hay varios países. Incluso si nos fijamos en Irak, adivinen quién está en Irak en este momento, causando estragos en nuestro pueblo hasta cierto punto y controlando partes de Irak. Es Irán. Estas son las naciones que son, cuando nos fijamos en el final, no puedo esperar para mostrar estas profecías. Muchas de estas naciones musulmanas que son hostiles a Israel están todas profetizadas en su mayor parte. Y vamos a entrar en eso la próxima semana cuando veamos el Salmo 83, otras escrituras que aún no mencioné. Esa es la segunda parte de este mensaje. Si quieres traer a un amigo en el mensaje de la semana que viene, si el Señor quiere, podré compartir eso. Se hace más y más profundo. De hecho, cuando miramos y pelamos hacia atrás y miramos en el mundo espiritual, de nuevo vemos esta guerra contra Israel con respecto a Irán o Persia. Mira el capítulo 10 de Daniel.
Lo que está sucediendo aquí es que Daniel ha doblado sus rodillas ante el Señor en oración, reconociendo los 70 años. Fueron enviados al cautiverio, a Babilonia, por 70 años. Amén. Daniel se da cuenta de que el tiempo está a punto de terminar, diciendo, Señor, nuestro tiempo de disciplina, porque los babilonios los llevaron cautivos, saquearon el templo, destruyeron el templo, se llevaron los utensilios del templo y llevaron a los judíos al cautiverio. Dios los estaba disciplinando. Por cierto, los babilonios también trataron de asimilar a los judíos en Babilonia y destruir su identidad también. No funcionó. Funcionó con algunos de ellos, pero Dios siempre tiene un remanente. Pero entonces, lo que sucede aquí es que Daniel se arrodilla cuando lees Daniel 9. Es una de las oraciones más humildes, hermosas y poderosas. Una de mis oraciones favoritas en todas las Escrituras. Con gran humildad, ora para que su pueblo sea liberado. Y luego que Dios realmente se levanta, los persas, y usó al rey, porque Dios puede usar al jugador de ajedrez que quiera. Amén, y los liberará. Pero esto realmente molesta al príncipe de Persia, que esto vaya a suceder. El príncipe de Persia es el principado, la entidad demoníaca sobre un espíritu territorial, una entidad demoníaca que gobierna sobre Persia. Y hay un mensaje dirigido a Daniel del ángel Gabriel sobre la simiente venidera, sobre la venida de la semilla de la mujer, y cómo Dios enviará al Mesías, y habrá 70 semanas, 77 se declara. Hemos hablado de eso en el pasado, no entraremos mucho en eso, pero habrá 77 declaradas para el pueblo después del decreto para reconstruir Jerusalén, hasta que llegue el final definitivo. Pero después de los primeros 69 sietes, lo que nos lleva justo al año 33 DC, cuando haces las cuentas. Es cuando dice que el Mesías vendrá y será cortado. Es exactamente lo que sucedió cuando vino Jesús. Entonces habrá que los últimos 7 años, que 77, que está reservado para el final, antes de que Cristo regrese. A eso le llamamos la semana 70 de Daniel. Algunos la llaman el periodo de la tribulación. Técnicamente es la semana 70 de Daniel. Son los últimos 3 años y medio de esos 7 en los que el anticristo se sienta en el templo diciendo que es Dios. Y los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese, que se llama el periodo de la gran tribulación. Ahora, si te perdí por un minuto, está bien. Si eres más joven en la fe, está bien. Entenderás este mensaje, reprodúcelo en 6 meses o un año. Sigue estudiando, pero está bien porque serás encontrado de nuevo en este momento. Volvemos ahora a este ángel. Gabriel viene, es un ángel mensajero. Es el mismo ángel que fue durante la Natividad y reveló esta actividad con José y María y Elizabeth y demás, no con cada uno de ellos, pero revelando que el Mesías vendría. Pero antes de eso, le da este mensaje a Daniel. Pero entonces, ¿qué? Está detenido en el mundo espiritual. Así como tenemos guerra en el mundo físico, hay guerra en el mundo espiritual. Y él está en guerra porque adivina quién trata de parar el mensaje de la semilla que viene. Está aquí mismo en Daniel capítulo 10, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia, esto no está hablando de un rey físico literal. Está hablando de una entidad demoníaca espiritual literal. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Príncipe contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la debilidad espiritual en los lugares celestiales. Era un príncipe demoníaco, pero el príncipe del reino de Persia, que ahora es el Irán moderno, estaba de pie en oposición a mí. Esto es lo que Gabriel le dice a Daniel, el ángel. Gabriel le dice a Daniel, él fue enviado, pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. Entonces, he aquí, Miguel, uno de los príncipes principales, uno de los buenos, jefe de los príncipes ángeles, vino a ayudarme. Porque yo había sido dejado allí con el rey de Persia. Entonces, ¿cuántos días estuvo esta batalla en la que Gabriel no podía pasar? 21. Pero Miguel el arcángel es un ángel guerrero. Él viene y derrota al príncipe de Persia. No digo que lo destruyera, sino que le impidió detener Gabriel de llegar a Daniel, lo cual es realmente interesante. Y luego tenemos esta profecía, que es una de las profecías más impresionantes que se pueden compartir con los incrédulos, porque en realidad se puede mostrar que da el año exacto en que el Mesías sería crucificado por nuestros pecados. Daniel capítulo 9. Ahora es interesante, porque ¿quién es Michael? ¿El arcángel?
Bueno, leemos en Daniel capítulo 10, versículo 21. Escuchen esto. Sin embargo, él dice, te diré lo que está inscrito en la escritura de la verdad. Sin embargo, no hay nadie que se mantenga firme conmigo contra estas fuerzas, excepto Miguel, tu príncipe. ¿Entiendes? Excepto Miguel, ¿qué? Tu príncipe. ¿Quién es el príncipe de Persia? Una entidad demoníaca que gobierna Persia. Dios ha permitido en el reino demoníaco que tengan poderes. Satanás es el Dios de este presente mundo caído. Pero entonces, ¿qué? Hay un príncipe sobre Persia, pero el arcángel Miguel es el príncipe sobre quién, Israel aquí mismo. Nadie está firmemente conmigo contra estas fuerzas, excepto Miguel, tu príncipe. Está hablando con Daniel. Él es el príncipe de Israel. Él protege a Israel. Así que es interesante cuando miramos esto, esta guerra es muy real. En la actualidad, Irán es definitivamente parte de esta guerra que está pasando. Quiero decir, ¿cuántas naciones solo quieren? La existencia de sus líderes es destruir una nación más de 1000 millas de distancia, y eso es solo su único objetivo. Cuando están sentados en más petróleo que casi nadie en el mundo, es una nación bastante rica. La mayoría de la gente no lo es, no es un país del tercer mundo. Son de clase media, muchos ricos también, pero existen a los ojos de sus gobernantes para destruir a Israel. Es el príncipe de Persia, es demoníaco en su núcleo. De hecho, es interesante, incluso después de lo que leemos aquí, de acuerdo con las antigüedades de Josefo, cuenta, Josefo fue un historiador del primer siglo apreciado y un general bajo Jerjes. Jerjes, no el primero, no el que Dios usó, pero Jerjes, algunos creen que es el tercero o tal vez el quinto, porque Josefo está en Antigüedades, un historiador del primer siglo, no nos dice cuál específicamente, pero hay un general llamado Bogosis, y Bogosis es un general que odia a los judíos. Y básicamente profana el templo y busca traer algo de destrucción sobre los judíos también. Así que tienes esta historia, podríamos profundizar en ella, incluso durante, no quiero ir demasiado profundo, pero durante el tiempo en que, bajo Artajerjes, tienes a Nehemías regresando con cartas donde pueden reconstruir Jerusalén. Incluso en aquella época, cuando Sanballat y otros lugareños intentaron impedirlo, hubo sobornos, y no tengo tiempo de entrar en ello. Iba a hacerlo, pero lleva demasiado tiempo, pero al menos quiero destacarlo porque es interesante. Persia todavía trató de evitar que eso suceda. Los funcionarios persas, y había sobornos, etc. Así que incluso entonces, Satanás todavía trató de hacer los movimientos de ajedrez para detener incluso Israel siendo reinstalado a través de los persas, a través de otros persas, que creo que es realmente interesante. Ahora, hay que avanzar rápido. Satanás sigue tratando de detener y destruir a la mujer, pero ¿entonces qué? No funciona. El Mesías viene al mundo. Nace la semilla, el Señor Jesucristo. Los ángeles alaban a Dios. Amén. Ahí está, el Salvador del mundo. Satanás no pudo impedir que la semilla viniera. No pudo destruir a la mujer para evitar que la semilla viniera, así que cambia sus estrategias. Recuerda, él sabe que cuando la semilla de la mujer venga, su cabeza será eventualmente aplastada, ¿cierto? Así que trata de destruir a la mujer una y otra vez, y Persia, Irán, es un jugador importante en eso. Hablamos del libro de Esther. Hablamos sobre el príncipe de Persia y Daniel, pero entonces ¿qué? No pudo detenerla. Entonces ¿qué hace? Cambia su estrategia. Ahora es destruir la semilla, destruir la semilla. ¿Qué leemos en el capítulo 2 de Mateo? ¿Qué intentó hacer Herodes cuando vino el Mesías? Trató de matarlo, trató de destruirlo. ¿Lo recuerdan? De hecho, en Mateo 2, 16, leemos, cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos, se enfureció mucho, porque dijo, quiero ir a adorarlo. Pero él quería que lo adoraran a él. No quería ser suplantado como rey. Y Satanás lo volvió paranoico. Este tipo te va a quitar el reinado. Debe matar esto, la semilla. Y leemos, y envió hombres y mataron a todos los que estaban en Belén y todos sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos, según el tiempo que había determinado de los magos. Trató de eliminar la semilla. Dios, el maestro jugador de ajedrez, le da a José un sueño. Lleva a tu hijo a Egipto. Amén. Lleva a tu hijo a Egipto. Amén. Y Dios lo preserva.
Pero por cierto, en caso de que pienses, bueno, no sabemos si eso fue espiritual, eso podría haber sido solo este rey paranoico y todo podría ser solo un accidente. Es como que se alinea con toda la narrativa que estás dando, pero no sabemos con certeza que Satanás estaba detrás de eso. Satanás, el padre de la mentira, no está detrás de eso, así como no estaba detrás de Caín y Abel, que sabemos que estaba. Tenemos escrituras realmente claras de que Satanás estaba detrás de eso. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12 vemos lo que está pasando. En el capítulo 12 de Apocalipsis leemos acerca de la mujer dando a luz. En el capítulo 12 comienza con: vi un gran dragón rojo. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Por qué rojo? Por la sangre. Y vi a una mujer. Y él dice, la mujer estaba vestida con el sol y la luna y las estrellas. Él ve esto y está mirando hacia el cosmos, hacia el cielo, y ve en los cielos a este dragón rojo en guerra con una mujer. Y lo interesante de esto es que la mujer, dice, estaba vestida con el sol, la luna y las estrellas. Los católicos a veces dicen, oh, esa es la Madre María. No, esa no es María. Sabemos quién es, porque el libro de Apocalipsis lo enseñamos 2 veces diferentes, casi como 7 años cada uno. Porque perdieron las cintas de la primera vez cuando las enviamos, duplicado. Así que lo hice otra vez, años después. Pero, ¿adivinen qué? El Apocalipsis, como ningún otro libro, alude a otros libros, y la clave para entender el libro del Apocalipsis es comparar escritura con escritura. ¿Y sabes qué? Cuando vuelvas al capítulo 7 del Génesis, los 12 hermanos de José, recuérdalos, ¿quiénes eran los padres de las 12 tribus de Israel? José les dice que tuvo un sueño, y el sol y la luna, que representaban a Raquel y Jacob, su padre, y 12 estrellas, se inclinaron ante él. Ellos estaban como que es un hermano menor, se pusieron celosos, lo odiaban. Es una imagen de Jesús, será rechazado por su propia gente, ¿verdad? Pero ellos representan a Israel. Israel viene de esos 12 hijos, ¿verdad? Así que ve a Israel como la mujer y el dragón. Pero ¿qué leemos? Mira los versículos 4 y 5, muy intrigante. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, hablando de Lucifer, Satanás del cielo, el dragón, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz, para que cuando ella diera a luz, él pudiera, ¿qué? Devorar a su hijo. Así que cuando leas el capítulo 2 de Mateo, y veas a Herodes tratando de devorar porque no quiere perder su posición, Jesús, hay principados y poderes detrás de Herodes que él necesariamente ni siquiera entiende. Y Satanás está allí usando medios humanos para devorar a Jesús cuando venga. ¿Estás conmigo hoy? Recuerde que dije que no obtendrá la verdad real, la verdad más profunda sobre lo que realmente está pasando en Fox News, o definitivamente no en MSNBC. Que ver las noticias, verás estas cosas sucediendo, pero la gente, incluso la mayoría de los cristianos, están viendo solo la superficie. Hay mucho más que está pasando. Así que dice, para que cuando ella diera a luz y el Mesías viniera a través de ella, él pudiera devorar a su hijo. Y ella dio a luz a un hijo, dice, un varón que va a gobernar todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Amén. La crucifixión está terminada. Resurrección, ascensión, Satanás falló de nuevo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Estamos aprendiendo algunas cosas hoy? Ahora estamos aprendiendo que esto tiene todo que ver con la historia antigua que se remonta a la caída, y antes de la caída del hombre, la caída angélica, se prolonga todo el camino y se proyecta todo el camino hacia el futuro. Tiene todo que ver no solo con la profecía y Persia, sino con la guerra espiritual. Y Dios quiere que estemos entre los Moscalim, y ni siquiera debería usar ese término porque ahora siento que tengo que decirte lo que significa, pero no lo voy a hacer porque hice un estudio sobre él hace unas semanas. Básicamente significa que los que tienen una visión en los últimos tiempos, que Dios se levanta. Es un término usado en el libro de Daniel. Vamos a entrar en eso en otro momento, pero me metí en eso recientemente. Entonces, y eso significa que quieres estar entre aquellos que entienden los tiempos, entienden lo que realmente está pasando, para que sepas cómo orar. Así que usted sabe que la intercesión y la oración es una gran parte de esto. La oración de Daniel, amén, de rodillas ante Dios. Dios usó eso para enviar a Gabriel, amén. Tus oraciones importan, amén. Lo que es interesante acerca de esto, y esto me sorprende, Satanás cambió su estrategia de nuevo. Primero es destruir a la mujer, destruir a la mujer, destruir a la mujer, eliminar a Israel, ¿cierto? La semilla de Abraham, porque la semilla que vendrá a través de ella bendecirá al mundo. No puede hacerlo. La semilla ha nacido. Ahora es destruir la semilla. Satanás va tras la semilla. No puede detenerlo. ¿Amén? Dios es el maestro del ajedrez.
Ahora la semilla ha llegado al cielo. Ahora, ¿qué hace Satanás? La semilla ha llegado. ¿Qué hago ahora? Bueno, tal vez pueda detener la segunda venida, que cuando lees el final del libro de Apocalipsis, ves que eso es exactamente lo que trata de hacer. Pero entonces, ¿qué? La mejor manera de detenerlo ahora es destruir a la mujer de nuevo, destruir la iglesia. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia a las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero si Satanás puede destruir a la mujer, a Israel y a la iglesia, ¿sobre quién tendría que volver Cristo para reinar? ¿Quién se sometería a él? Nadie. Así que Satanás ahora ha cambiado su estrategia de nuevo a destruir a Israel. ¿Sigues conmigo? Estás viendo este juego de ajedrez masivo sucediendo, pero mucho más que un juego. Y esto es interesante porque, ¿qué ocurre después? Por cierto, hay un libro llamado, creo que es, Lo que sucederá después. Y es de Max Lucado, un escritor muy famoso que se retiró, y lo escuché siendo entrevistado en la radio por Greg Laurie porque escribió este libro, What Takes Place Next, o What is Next, creo que es What Takes Place Next, o que sigue, sobre la profecía y los tiempos. Y estoy escuchando mientras conduzco. Y él dijo, nunca he predicado un mensaje sobre la profecía. Él dijo, es un gran pesar que tengo no predicar sobre la profecía, pero he escrito un libro sobre ello ahora, un libro que se vende como pan caliente. Y hablan de lo que ocurre a continuación en la profecía. Y el libro es, creo, 200 y algunas páginas de largo. Pero lo primero, lo que sucederá después, no es nada de lo que el futuro ha hablado con respecto a Mateo 24, Marcos 13, el libro de Apocalipsis. Lo que tiene lugar a continuación es que todos vamos a salir de aquí en un rapto pretribulación. Así que, básicamente, deja el libro ahora, porque entonces, ¿qué? Vamos a ver lo que ocurre después de eso desde el cielo, mientras todos estamos de fiesta, bebiendo nuestro vino, la cena de bodas del Cordero, viendo a los judíos ser masacrados, y la iglesia que se ha ido. Así que es solo nuevos cristianos, supongo, siendo perseguidos. Eso no es bíblico. No puede ser el Moscalim y entender los tiempos y no estar preparado. Jesús dio todo el discurso, Mateo 24 y 25. Uno de los mensajes más largos, si no el mensaje más largo que predicó. Y el libro de Apocalipsis para preparar a la iglesia. El libro de Apocalipsis está dirigido a las iglesias. Y les dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y oye y guarda las palabras de esta profecía. ¿Cómo puedes guardar las palabras de una profecía cuando te has ido? ¿Verdad? No tiene sentido, pero quiero que sepas lo que viene a continuación. Y lo que es un viaje es el templo será reconstruido, porque el anticristo se sentará en el templo mostrando a sí mismo que Él es Dios. Eso va a suceder. Habrá un acuerdo de paz de 7 años que se hará con el anticristo y varias naciones. Les prometerá paz y seguridad. Irán se establece por un tiempo. Sus mulas y otras personas continúan rabiando contra Israel. Pero hay un trato de 7 años. Cuando ves un acuerdo de 7 años que está claramente cortado, en el medio de esos 7 años, el anticristo se sentará en el templo y dirá, yo soy Dios. Entonces todo el infierno se desatará. Pero esto es lo interesante, e Israel será diezmado. Pero espera un minuto, ¿dónde está el arcángel Miguel en todo esto? ¿No es el príncipe del pueblo de Israel? ¿No es el protector? Ahí es donde se pone realmente interesante. Escucha el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Este es el libro de Daniel sobre la tribulación, sobre el arcángel Miguel, que es el protector del pueblo. Él lo menciona de nuevo, que él es el protector del príncipe de la gente allí también. Y sucede algo interesante. Leemos en Daniel 12:1, ahora en ese tiempo, Miguel, hablando del periodo de la tribulación, el gran periodo de la tribulación. Ahora en ese tiempo, Miguel, el gran príncipe que monta guardia sobre los hijos de tu pueblo. Ahora no es solo llamado el príncipe del pueblo, ahora es Miguel quien monta guardia sobre los hijos de tu pueblo. Dice, él se levantará, Imad, y habrá un tiempo de angustia como nunca ocurrió desde que hubo una nación hasta ese momento. ¿No es interesante? El arcángel Miguel, que vigila a los hijos de tu pueblo, se levantará y entonces habrá ¿qué? Angustia. Eso es tribulación, o algunas traducciones tienen tribulación, tal como nunca ha ocurrido desde que hubo una nación hasta ese tiempo. Jesús dijo que habrá gran tribulación en Mateo 24, justo después de que menciona la abominación desoladora en el templo, y dice que habrá tal que si no volviera, ninguna vida se salvaría. Habrá mayor destrucción en ese momento que nunca antes o después. Pero lo que es muy interesante, y esto me desconcertó durante algún tiempo como un cristiano nuevo, más joven, ¿por qué cuando se levanta se desata el infierno? Y se le llama el protector del pueblo. Me ha dejado un poco perplejo. No entiendo lo que está pasando allí, Señor, exactamente. Pero entonces, ¿qué? Miras más profundamente, y el término imad, el término hebreo,
no significa levantarse y luchar. ¿Adivina qué significa? Se traduce a menudo. Significa quedarse quieto, dejar de proteger, abstenerse de una acción que has estado haciendo, y él estaba protegiendo a Israel. Porque, escuchen cómo se usa, imad se usa, literalmente, significa quedarse quieto, detenerse o cesar la actividad. En pasajes como Job 32, verso 16, leemos, yo esperé, porque ellos no hablaron, sino que se detuvieron, imad. O en Éxodo, capítulo 14, versículo 13, quédate quieto y mira la salvación del Señor. Podría dar otros ejemplos, eso es lo que significa típicamente la palabra hebrea. Así que lo que está pasando aquí es el arcángel Miguel, que protege a Israel y es guardián de Israel, se queda quieto y ya no la protege en este momento. Y entonces hay angustia como nunca había habido. La tribulación estalla porque es entonces cuando, se hace más profunda, se hace más pesada. ¿Sigues conmigo? Se vuelve mucho más pesado porque escucha lo que leemos. En Apocalipsis capítulo 12 se pela de nuevo lo que está pasando en el mundo espiritual. Y el gran dragón fue arrojado, la serpiente. ¿Recuerdas la semilla de la serpiente o la serpiente y la semilla de la mujer? La serpiente de la antigüedad, que se llama el diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué sucede allí? Pensamos, eso se refiere a cuando fue arrojado del cielo originalmente. No, eso es en los versos 4 a 6 en Apocalipsis 12. Aquí es un periodo de tiempo diferente. Él tiene acceso ahora mismo porque es llamado en ese capítulo el acusador de los hermanos. Él acusa día y noche, así que viene y anda por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar y destruir, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? Ahora ya no tiene acceso al cielo. Es derribado, está enojado. Y esto es en medio del periodo de la tribulación. De hecho, leemos en el capítulo 12, versículo 12, «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Así que esto es realmente pesado cuando se piensa en ello, porque cuando lo miras, ¿quién lo arroja hacia abajo en Apocalipsis 12? Hubo una guerra entre el arcángel Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles. Él lo arroja a la tierra, ya no tiene acceso para acusar a los hermanos. Y este es el medio del periodo de tribulación donde Satanás ya no tiene acceso. Y ahora Satanás está enojado y tiene gran ira, gran enojo. Su tiempo es corto, solo tiene 42 meses. Así que posee el anticristo en la plenitud de su poder. Y se sienta en el templo diciendo que es Dios. Ese es el anticristo, y dice en Apocalipsis 13 que el mundo adora al dragón porque adoran a la bestia que le dio su poder. Así que ahora, como la gente adora al anticristo, en realidad están adorando a Satanás y toman el número de la bestia, 666, o el número de su nombre en la mano derecha o en la frente para comprar o vender, o su nombre de la bestia para servirle. Porque este próximo líder mundial que negociará este increíble acuerdo de paz que mantendrá a la gente relajada durante un tiempo tendrá un ego enorme y querrá declararse a sí mismo como Dios eventualmente. Y todo el mundo pensará, este tipo es genial, ha traído la paz al mundo. Mantened los ojos abiertos, chicos, porque hay mucho más de lo que está pasando. Y podría ser gente que pensamos que son simplemente gente impresionante, líderes, y podría ser una locura cómo todo esto va a resultar. Trato de mantener mis ojos fijos en todo el mundo que podría ser un jugador. A veces digo, incluso mirar a mi esposa, estoy bromeando, ella es una persona que sé que no es el anticristo. ¿De acuerdo? Pero el tiempo corto son los 42 meses finales, los 1260 días finales, la abominación de la desolación, y todo el infierno se desata. Leemos en Zacarías capítulo 13, versículo 8. Y sucederá en toda la tierra que dos partes, esa es la tierra de Israel, que dos partes en ella serán cortadas y perecerán. Eso es gran tribulación, 2/3 de Israel perecerán, pero la tercera parte quedará en ella, y traeré la tercera parte a través del fuego. Los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé, y diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. ¿No es asombroso? ¿Ha terminado Dios con Israel? Por supuesto que no. La gente dice varias cosas, pienso. Bien, ellos no leen sus Biblias, o ellos ignoran y explican profecías muy, muy claras debido a una agenda que ellos han hecho en sus propios corazones, o ellos han recibido de alguien más. Wow. Así que vemos esto muy, muy claramente. Todo esto se alinea muy bien, y de hecho, las Escrituras nos dicen, esto es interesante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habla de la venida del anticristo.
Dice que no nos engañemos pensando que Jesús vendrá antes para arrebatarnos, porque Pablo dice en el versículo 1 de en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, acerca de la venida de Cristo y el rapto, o nuestra reunión con Él, que es el rapto. Dice en el versículo 3 que ese día no tendrá lugar. No se dejen engañar de ninguna manera. Ese día no tendrá lugar hasta que dos cosas sucedan primero. Él dice, la apostasía tendrá lugar y el anticristo será revelado en el templo, mostrándose a sí mismo como Dios. Y luego dice, en el versículo 7, que el que lo detiene, bueno, esto no tendrá lugar hasta que el que lo detiene sea quitado del camino. ¿Quién es el detenedor? ¿Quién se detiene? ¿Quién cesa en su actividad? Miguel, el arcángel. Algunos dicen, oh, es el Espíritu Santo dejando la iglesia o dejando la tierra con la iglesia. No, el Espíritu Santo no deja la tierra. Jesús dijo, de los creyentes durante la tribulación, no premediten lo que van a decir. El Espíritu Santo te dará expresión, amén. Él todavía está aquí. Pero se ajusta a Miguel, el arcángel, como una mano, como un guante se ajusta a una mano. Él es el que refrena al anticristo y a Satanás de causar el mayor estrago contra Israel. Así que es bastante interesante. ¿Estás viendo cómo encajan todas estas profecías? Es bastante asombroso. Así que Satanás cambia su estrategia. Es incapaz de tener éxito. Sin embargo, hay un final glorioso. Y por cierto, Irán también va a fracasar. Y solo quiero terminar diciendo esto. Me estoy saltando algunas cosas, pero tengo otro mensaje sobre esto, así que estaremos bien. Quiero animaros, amigos, porque la serpiente querría hacer ¿qué? A la semilla de la mujer. Le magullaría el talón, amén. Él tendría alguna actividad que pareciera exitosa contra la semilla de la mujer. Pero ¿qué haría la semilla de la mujer a la cabeza de Satanás? Aplastaría su cabeza. Y eso es lo interesante, porque todo esto sucedió en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, Satanás fue capaz de reunir los poderes de las tinieblas. Antes de que Jesús fuera al jardín de Getsemaní, dijo el poder, habló sobre el poder de las tinieblas, sudó y berreó, según Hebreos 5. Lloró lágrimas fuertes delante de Dios. Hematidrosis, incluso sangre mezclada con sudor, cayó al suelo. Y es bastante asombroso cuando miras esto, porque ahí es donde esta batalla llega a su clímax. Y luego va a la cruz. Satanás no puede detenerlo. Lo tienta como lo hizo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora es si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Jesús soportó la cruz, murió por nuestros pecados. Amén. Pero resucitó, amén. Porque no fue el golpe final donde dejaría de existir. No fue capaz de hacerlo caer y adorarlo y separarlo de Dios. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Oh sí, se magulló el talón. Gracias a Dios que su talón fue magullado. De hecho, les señalo, es muy interesante, es metafórico. Magullado su talón es metafórica de que no será capaz de destruir en última instancia, pero lo hizo instituir su muerte. Pero Dios mismo usó eso porque es allí donde Dios derramó su ira. Y Él mismo tomó la ira como Hijo de Dios por nuestros pecados, amén, para que pudiéramos ser salvos. Pero señalo que de acuerdo a la ciencia forense, que si alguien mata, digamos, un mal tipo, mata a un vecino de la calle y quieren que parezca que no lo mataron, entonces vuelven a la casa y mueven el cuerpo. Y el cuerpo está situado de manera diferente, pero no entienden que la ciencia forense muestra que cuando estás muerto por un tiempo, tu sangre se coagula, principalmente en la superficie más baja de tu cuerpo, y te salen moretones en esa zona. Así que los policías pueden venir, los detectives pueden venir y decir, oh, este tipo tiene moretones aquí, y esto parece un moretón que fue porque estaba apoyado contra una superficie plana o alguna superficie, y este cuerpo fue movido. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde estaba la extremidad más baja del cuerpo de Jesús? En la cruz, en su talón, que se apoyó en la cruz en el momento de su muerte. Su talón fue literalmente magullado y fue herido espiritualmente. Pero entonces, ¿qué? En medio de eso, la cabeza de Satanás estaba siendo aplastada porque Satanás tenía poder sobre nosotros a causa de nuestro pecado y podía acusarnos ante el Padre porque estábamos en nuestro pecado, si no fuera porque Jesús pagó por ellos. Amén. Es por eso que leemos en Colosenses capítulo 2 con respecto a la muerte de Jesús y su derrota de Satanás en su muerte, versículo 14. Habiendo cancelado el certificado de deuda, teníamos un certificado de deuda que debíamos y que nunca podríamos pagar.
habiendo cancelado el certificado de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era hostil, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cuando hubo desarmado a los gobernantes y principados, vino, los exhibió públicamente, habiendo triunfado sobre ellos por medio de él, es decir, a través de su cruz. Y en Apocalipsis capítulo 1, en la isla de Patmos, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, el apóstol Juan lo ve iluminado en gran parte de su gloria, como el sol en el mediodía, y cae ante él como muerto, y Jesús pone su mano derecha sobre él y le dice: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estaba muerto. Amén. Y vivo para siempre. Y he aquí, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él obtuvo la victoria sobre el diablo a través de su muerte y resurrección. Amén. Y gracias a eso somos libres porque ¿qué? Somos parte del juego de ajedrez. Amén. Y estamos condenados porque Satanás nos tenía. Pero Dios es un maestro del ajedrez. Amén. Y Satanás finalmente pensó que tenía jaque mate contra nuestro Señor. Pero fue en eso que nuestro Señor le dio jaque mate. Amén. Ahora hay más en la historia. Hay jugadores. Eso es lo que está pasando ahora. La próxima semana, si el Señor quiere, el próximo domingo, entraremos en lo que está pasando ahora. Y lo que sucede al final, y por qué Irán odia a Israel, y por qué todas las naciones se volverán contra Israel al final. ¿Hemos aprendido mucho hoy? ¿Crees que volverás a casa y verás las noticias y sabrás lo que está pasando realmente en el fondo? No. Ahora sabrás más como resultado de esto. Amén. Céntrate en la verdad de Dios. De otra manera es tan fácil ser engañado, y agradece a Dios que el vencedor final es Jesucristo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. El tiempo de la serpiente es corto, pero el reino de la semilla es eterno. Amén. Y viviremos por los siglos de los siglos en Él. Así que ven, Señor Jesús. Amén. Hola, soy Joe Schimmel. Queremos agradecerles por vernos y les animo a que no olviden suscribirse al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como las noticias 5:11, que también es muy revelador. Y tenemos alucinantes exposiciones en vídeo que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea las 24 horas, 7 días a la semana, la red de radio Good Fight, así como mis sermones de Blessed Hope Chapel en el canal de YouTube. Así que gracias de nuevo. Nos vemos más tarde. Y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su rostro. Amén. Y el producto destacado de esta semana es Left Behind or Led Astray, que examina los orígenes del rapto secreto pre-tribulación. Vayan a ver esto en goodfight.org. Que Dios los bendiga.